Bajo los acuerdos de Qatar, Nicolás Maduro acepta retomar conversaciones con Estados Unidos. ¿En qué estatus está? Rectora del CNE asoma escenario de anulación de la tarjeta de la MUD tras posible fallo negativo del TCJ. Falta de transparencia. Observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos advierten sobre múltiples problemas que podrían empañar las votaciones limpias en Venezuela, mientras la oposición tiene como reto lograr masiva participación. Martes 2 de julio del año 2024, amigos, les saluda Mildred Manrique. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Antes de revisar las informaciones más destacadas, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Ahora sí, comenzamos. Y pues a 26 días de las elecciones, sorpresivamente el presidente Nicolás Maduro acepta restablecer conversaciones con Estados Unidos para cumplir los acuerdos firmados en Qatar a finales del año 2023 durante unas reuniones secretas, uno en materia migratoria y otro sobre aspectos políticos y de las sanciones, orientados a normalizar las relaciones entre ambas naciones. Escuchemos. He aceptado la propuesta del gobierno de Estados Unidos para reanudar los diálogos directos. Se reanudan el miércoles que viene. Allí estará Jorge Rodríguez Gómez como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional. Héctor Rodríguez Castro representarán a Venezuela en esos diálogos y vamos a debatir y a buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Qatar. Quiero diálogo, quiero entendimiento, quiero futuro para nuestras relaciones, quiero cambios, eso sí, bajo la soberanía absoluta y la independencia de Venezuela. A Venezuela la tienen que respetar. Y por supuesto, ahora vamos a nuestra pregunta del día para conocer sus opiniones e interactuar con ustedes. Recuerden, de lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. El acuerdo firmado en Qatar dio paso al de Barbados, pero también a la liberación de Alex Saab y el levantamiento parcial de algunas sanciones. Medidas que reactivaron, por cierto, por el incumplimiento del madurismo. Pero llama la atención que a pocos días de las elecciones se retomen las conversaciones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y de Joe Biden. Entonces, ¿qué crees que hay detrás de este reinicio de diálogos entre Venezuela y Estados Unidos? La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Aimé Nogal, reconoció que Venezuela va a elecciones bajo un contexto político muy difícil. Aclaró que la inhabilitación o no de la tarjeta de la MUD es competencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, recomendó plantearse escenarios de alta probabilidad de ocurrencia. Mari Neglot nos cuenta más. En el TSJ reposa el recurso introducido por el diputado Luis Ratti contra la tarjeta de la MUD por doble militancia. Ante esto y el estatus del resto de tarjetas que apoyan la tendencia, la rectora del CNE, Aimé Nogal, se refirió con cautela. Yo creo que eso es un escenario y creo que parte de la política es plantearse escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia, con baja probabilidad de ocurrencia. Probablemente la misma decisión del Tribunal Supremo de Justicia indique si las tarjetas adherentes a la postulación primaria, que es la de la MUD, en qué condición queden. Amigos de Impacto Venezuela, de materializarse la inhabilitación de la tarjeta de la MUD, evidentemente sería una ventaja más para el chavismo, cuyos dirigentes están convencidos de su victoria el 28 de julio. Nosotros sabemos lo que va a ocurrir el 28, pero como nosotros no apostamos a la suerte, ¡ay, qué suerte que ganamos! No, nosotros no vamos a ganar por suerte, nosotros vamos a ganar porque tenemos estructura, porque tenemos formación, porque tenemos movilización, porque tenemos conciencia y porque tenemos 28 veces de experiencia, nada más y nada menos. El gallo que sale al ruedo de 30 veces ha ganado 28, así que ese gallo ahora es que picotea y ahora es que va a la victoria. Entre tanto, este 4 de julio inicia formalmente la campaña electoral de cara a los comicios del 28. Mari Neglot, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más en materia electoral. Observadores internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país
han señalado múltiples problemas que podrían empañar unas votaciones limpias, como la falta de transparencia, manipulación de resultados, intimidación de votantes y el uso indebido de recursos del Estado para favorecer al partido de gobierno. Génesis Pérez nos cuenta más. A pocos días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales, observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos en el país han señalado múltiples problemas que podrían empañar unas votaciones limpias, como la falta de transparencia, manipulación de resultados, intimidación de votantes y el uso indebido de recursos del Estado para favorecer al partido gobernante. Para analistas expertos en temas electorales, existen otros factores que podrían facilitar el fraude, entre ellas el dominio del CNE por parte del oficialismo, la libertad de prensa, la cual está severamente limitada y dificulta la cobertura independiente y la denuncia de irregularidades. Asimismo, han habido informes de intimidación y manipulación mediante el uso de programas sociales para presionar a los ciudadanos. Eso es lo que define a una autocracia, pues cuando no hay separación de poderes, ¿sí? Cuando hay poderes distintos, entonces la premisa es que el poder frena al poder. Esto no pasa en Venezuela. Tienes además un fiscal general de la nación genuflexo, es decir, que además es un militante del madurismo. Entonces, bueno, así no se puede. El fiscal está allí justamente para defender incluso los derechos del ciudadano frente al Estado mismo. La parte técnica también es fundamental, puesto que a la hora de votar para aquellos que no están familiarizados con las máquinas o el sistema tecnológico, podría derivar en un voto incorrecto. Además, no dejan de lado la importancia de la vigilancia continua, tanto nacional como internacional, para intentar asegurar que el voto de los ciudadanos sea respetado. Los dos últimos grandes hechos que hemos visto que nos permiten afirmar que esta elección no tiene ningún tipo de garantías técnicas o electorales es la revocación de la invitación a la Unión Europea y esta reciente normativa del CNE que dice, palabras más, palabras menos, que los testigos de mesa que en anteriores elecciones podían ser, tú podías votar en un centro en Libertador y podías ser testigo en Chacao, etc. Ahora tienes que ser testigo de tu centro electoral. Esto evidentemente complica todo más la operación, esto evidentemente complica toda la operación de defensa del voto que pueda tener la oposición en Venezuela. Como dato relevante, el director de Data Analysis, José Antonio Gil Yepes, ha revelado que el índice de participación proyectado para las elecciones continúa aumentando. Según el más reciente estudio de la consultora, se estima que entre el 67 y el 70% de los votantes habilitados acudirán a las urnas cuya motivación parece ser el cambio de un modelo político. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Si bien los índices de intención de participación han aumentado en la medida en que se acerca la fecha de los comicios presidenciales, la abstención y la reubicación de electores en nuevos centros pudiera ser el talón de Aquiles de la oposición, que afirma contar con los votos para derrotar a Nicolás Maduro, pues consideran que es la mejor oportunidad de victoria en 25 años gracias al descontento social. Joan Álvarez con el informe. A 26 días de la elección presidencial, la oposición venezolana dice tener el triunfo en las manos debido al descontento social que pesa sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, este elemento no se traduce automáticamente en participación si no hay una debida estrategia de promoción del voto, con las dificultades que esto supone en un país con altos índices de censura y persecución política, a pocas horas del inicio formal de la campaña electoral. Que la dupla, María Corina Edmundo, logre ya estar en la calle de una manera formal y que efectivamente en estos días, por ahora lo que se conoce es que van a haber cerca de 10 actos o 10 grandes situaciones de campaña, efectivamente termine de llevar a la gente a participar. Yo creo que este es hoy es el factor fundamental de hasta dónde puedes generar un proceso de contagio aún mayor. Según la empresa ORC Consultores, la intención de participación ha aumentado significativamente durante las últimas semanas, pese a las dificultades que arrastra la oposición a raíz de las estrategias gubernamentales de inhabilitación y encarcelamiento político, que pudiera generar un desinterés en la elección, que se traduciría en abstención provechosa para el oficialismo. Vemos cómo la esperanza y la motivación en relación con el 28 de julio aumentó
de 50 puntos a cerca de 68 puntos de la población. Y esto es el paso primordial para decir que la gente efectivamente tiene con qué, quiere participar. A este escenario se suma la reingeniería electoral del madurismo que ha fragmentado al electorado en una gran cantidad de centros de votación de tan solo 1 o 2 mesas, de difícil acceso a los testigos de oposición, que hasta el momento alcanza cerca del 85% de cobertura. Bueno, por ejemplo, las cárceles. En las cárceles hay un centro de votación, entonces ahí es un poco complicado tener un testigo. La verdad es que hemos tratado de cubrir la mayor cantidad de centros que cubren la mayor cantidad de electores. Hoy estamos todavía, con algunos centros como estos de los centros inhóspitos donde nos cuesta llegar, no porque no tengamos la gente, sino porque, por donde está ubicado. Porque además también tenemos que cuidar al ciudadano. Importante destacar que a pocos días para el inicio formal de la campaña electoral, la brecha entre el candidato Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro sigue siendo bastante amplia según las principales encuestadoras y las más reconocidas del país, que aseguran existe una diferencia de más del 35% que pudiera mantenerse incluso hasta el día de la elección, siempre y cuando haya una masiva participación y la defensa del voto a través de los testigos electorales. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Este jueves 4 de julio inicia oficialmente la campaña, tal y como lo establece el cronograma del Poder Electoral. Y los dos candidatos con los números más altos, según las encuestas, iniciarán con concentraciones en Caracas, la capital de Venezuela. El jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció que el Partido Socialista Unido de Venezuela arrancará con marchas que saldrán desde Petare y Catia hasta Miraflores en apoyo a la reelección del actual gobernante. Rodríguez recalcó que en la actividad participarán más de 20.000 motorizados. Además, espera que las campañas electorales de la opción de la oposición estén a la altura y se realicen en paz. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado invitó a la población del área metropolitana de Caracas a acompañarla junto al candidato presidencial de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia en una caravana a partir de las 4 de la tarde que saldrá desde Chacaíto hasta El Marqués. Según las autoridades venezolanas, la jornada del simulacro electoral fue de gran participación, donde los ciudadanos pudieron familiarizarse con el tarjetón. Veamos el siguiente resumen. A falta de 4 semanas para las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral realizó el 30 de junio un simulacro. El ensayo, al que estaban llamados 21,3 millones de ciudadanos en 1.174 centros de votación con 3.006 mesas, empezó a las 8 de la mañana hora local y se extendió hasta las 19 horas. En varios colegios del centro de Caracas y zonas de clase media se observaron largas filas, mientras que en otras comunidades hubo poca afluencia. A algunos les sirvió para conocer la boleta electoral y a otros para verificar sus datos y que estén activos en el sistema para votar el próximo 28 de julio. Durante la jornada no participaron ni el presidente Nicolás Maduro, que aspira a reelegirse para un tercer mandato, ni su principal rival, Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder opositora María Corina Machado tras su inhabilitación. El simulacro fue observado por la ONU, el Centro Carter y otras organizaciones nacionales, según el presidente del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la autoridad electoral no precisó cuántos son los integrantes de estas misiones de observación. Inicialmente estaba previsto que también participaría la Unión Europea, pero la invitación al bloque fue retirada luego de que ratificara sanciones contra 50 funcionarios venezolanos. El ambiente de la campaña, que oficialmente comienza el 4 de julio, está marcado por denuncias de persecución, detenciones e inhabilitaciones a opositores, mientras que el gobierno los acusa de estar detrás de actos conspirativos. También revisamos otras noticias relevantes a través de nuestra sección Impacto en 60 segundos. Alerta máxima. Las autoridades de Venezuela se preparan para la llegada del huracán Beryl, clasificado como categoría 4, que amenaza con traer consigo fuertes lluvias, actividades eléctricas y vientos peligrosos a gran parte del país, según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC. Beryl, con vientos máximos sostenidos de 215 km por hora, representa una seria amenaza para las islas de Barlovento y podría afectar a Venezuela. Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando la trayectoria y evolución del huracán y recomiendan a la población tomar medidas preventivas para su protección.
Los vuelos a los estados del Tamacuro, Sucre y Nueva Esparta están suspendidos hasta nuevo aviso. En otras noticias, los gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron este lunes un memorando de entendimiento en el que la administración estadounidense se compromete a cubrir el gasto de la repatriación de migrantes por el Darién, la frontera natural con Colombia, que es empleada por cientos de migrantes a diario en su camino hacia Norteamérica, según informaron las autoridades panameñas. Ellas también informan que en lo que va de año, más de 195.000 migrantes han atravesado la selva, en su mayoría venezolanos, mientras que en el año 2023 fueron más de 520.000 personas, una cifra inédita según datos oficiales. Hasta aquí la emisión matutina del día de hoy. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Información sin censura. Nos vemos el miércoles.